El 28 de mayo de 1972, el duque de Windsor, Eduardo VIII, murió en París. Ese día un programa de televisión popular preparó un documental sobre la vida del duque y en un párrafo del reportaje este duque dijo que cuando era niño, su padre, el rey V, era inflexible en los asuntos de disciplina y cuando hacía algo malo tenía por costumbre decir: mi querido hijo, siempre debes recordar quién eres. Esto nos enseña algunas lecciones. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes. ¿Lo crees así? Por eso el enfoque de la lección de esta semana es entender que el reino de Dios llegó a nosotros por medio de la persona de Jesucristo, que resolvió el problema del pecado para siempre. Ya vivimos en ese reino de gracia, guardando la manifestación del reino de la gloria para traer fin definitivo al pecado. Y vamos a gloriarnos y dar gracias a Dios por esto. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. El reino de Dios es la lección número 11. Y el título general de la lección de este trimestre tiene que ver con el libro de Lucas. Y para poder comprender mejor y comentar esta lección está con nosotros el pastor Gluder Quispe, quien es el director del programa de posgrado y teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, pastor Gluder. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar nuevamente aquí. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este momento del estudio de su palabra, por favor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu reino, pero también tenemos la esperanza de vivir plenamente contigo en los cielos. Rogamos tu presencia al abrir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. El plan de Dios para el pueblo de Israel era que tuvieran una monarquía divina, pero ellos prefirieron un sistema de gobierno humano. ¿Cuál fue el resultado de aquella decisión? Sin duda, tiempos repletos de luces y sombras. Hubo reyes como David, Salomón, Josías, Ezequías, Usías, Amasías, que procuraron someterse a la soberanía divina, pero hubo también otros reyes como Jeroboam, Acab, Manasés y Amón que provocaron la más terrible decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Desde el año 586 nunca más se pudo contar con la presencia de un rey de la ascendencia de David. Ahora, después de muchos años, el pueblo se preguntaba, aquella promesa, ¿qué es del Mesías? Esa promesa de Samuel, o segunda de Samuel 7:12, que dice que haré levantar después de ti un descendiente que procederá de ti y estableceré mi reino. Y tus reinos serán afirmados para siempre, del trono será restablecido para siempre. ¿A qué reino se refiere? ¿A qué reino se está refiriendo? El reino de Dios. La pregunta ahora es, este evangelio de que nosotros estamos refiriéndose al reino de Dios, ¿cuál es el significado en Lucas de la expresión el reino de Dios? Es interesante que para entender esta expresión del reino de Dios, necesitamos comprender el concepto judío del reino que ellos esperaban. Bien usted lo ha subrayado cuando se habla en segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12, cuando le habla y le dice, cuando vengan tus días, sean cumplidos y duerman con tus padres, te levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Y ese reino iba a ser para siempre. ¿Llegó a ser Salomón, el hijo de David? No, porque su reino no fue para siempre. Los judíos comprendían correctamente esto. Y es por eso que los profetas hablaban siempre del reino de Dios. Y es interesante que cuando ingresamos al Nuevo Testamento, abrimos en Mateo, por ejemplo, y encontramos aquí algo que nos va a reafirmar Lucas después. Capítulo 1 de Mateo, versículo 7. Salomón engendró a Roboam,
Roboam a Abdías, Abdías a Asa. Pregunto, ¿Salomón era rey? Sí. ¿Roboam era rey? Sí. ¿Abdías era rey? Sí. Asa también era rey. Pero cuando nos trasladamos a un versículo anterior, dice, Isaí engendró al rey David. En toda la genealogía de Jesús, al único que habla y le menciona como rey es a David. Porque estaba hablándonos del reino davídico que era la esperanza para el pueblo judío. Ahora, no termina allí. El capítulo 22 de Apocalipsis, cuando uno revisa el capítulo 22, el versículo 16, vamos a encontrar la misma esperanza que ellos tenían. Dice aquí, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David. Es decir, todo el Nuevo Testamento nos muestra aquella esperanza judía de tener el reino davídico. ¿Y qué era el reino davídico? Que un día se establezca en la tierra un reino y haya paz. En el concepto judío, ellos creían que se iba a establecer en la tierra, porque estaban atormentados, aprisionados por el imperio romano. Y ellos estaban esperando que haya ese reino. Pero el Señor Jesús estaba hablando ahora de otro reino especial. Ese era el reino de Dios. ¿Qué realmente significa el reino de Dios? Cuando nosotros abrimos Lucas ahora y nos damos cuenta al comienzo mismo del Evangelio, nos está mostrando aquí. Le dice el capítulo 1, versículo 32, la última parte, y el Señor Dios te dará el trono de David, su padre. Está hablándonos de aquel reino davídico nuevamente. Y aquel reino que estaban esperando los judíos. Y después nos habla ahora de un contexto, de un concepto que constantemente se repite en el Evangelio. Es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es el reino de Dios? Y nosotros vamos a encontrar no solo en un solo versículo, sino en varios versículos de lo que significa el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y es el mismo Lucas que nos responde. Lucas capítulo 17, versículo 21. Helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba entre ellos? Jesús. Era Jesús mismo. Era el reino de Dios. Era Jesús. Es la persona de Jesús, el reino de Dios. El primer concepto que quiere transmitirnos aquí el evangelista es que Jesús es el reino de Dios. En otras palabras, aquella promesa mesiánica, davídica, se estaba cumpliendo en Él. Él es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es la presencia de Jesús en esta tierra. Y el trabajo de Jesús solo será completo cuando haya terminado todas las cosas. Y entonces ahora viene el reino de la gloria. ¿Cuál es la relación entre el reino de la gracia y el reino de la gloria? Cuando nosotros hemos leído el último versículo, Lucas capítulo 17, 21, viene un 20. Y ese 20 dice, preguntando los fariseos, le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino? Y Jesús le dice, he aquí yo estoy con vosotros. Pero no termina ahí el texto, porque el texto continúa el versículo 24, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día, porque es necesario que primero padezca y sea desechado de esta generación. Aquí hay una combinación y dos conceptos del reino de Dios. El reino de Dios es Jesús, pero también el reino de Dios es algo completo, total, es algo que esperamos, es el reino de la gloria. Por eso habla Apocalipsis de la famosa cena del Cordero, donde por siempre y para siempre estaremos con el Señor. Apocalipsis 19 nos habla
del Rey de Reyes, o 17, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el mundo, aquellos que seremos salvos, levantaremos nuestras voces al Señor y diremos, este es el reino que hemos esperado. Será un reino completo, total. Eso es lo que el Señor está esperándonos para nosotros, el reino de Dios. Cuando Dios establezca su reino para siempre. Vamos a oír un poco la palabra del autor, que va a hacer un comentario sobre la lección de esta semana. Ahora, cuando Jesús habló sobre el reino de Dios, que de hecho Él nos pidió para orar, para que viniera el reino. El reino de Dios vino a la persona de Jesús. Jesús también dijo que iría al cielo para preparar un lugar para nosotros. Y cuando esté ese lugar listo, Él dijo que volvería y nos llevaría con Él, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Este es el reino que vendrá. Ya existe un reino aquí. Y existe un reino que esperamos. Existe una realidad presente y un futuro que aguardamos. Una cosa que debemos recordar es, no podemos hablar sobre el futuro sin mencionar la realidad del presente. Si no perteneces al reino de Dios aquí, en la tierra, no puedes ser parte del reino de Dios que vendrá. Cuando dices que perteneces al reino de aquí y no te preocupas con el reino que vendrá, realmente no has entendido el concepto de lo que es el reino de Dios. ¿Y cuál es ese concepto? El concepto del reino de Dios es restaurar lo que fue perdido en el Edén. ¿Qué fue perdido en el Edén? Fue una pérdida de la presencia física de Dios, la relación directa entre Dios y el ser humano. Adán hablaba con Dios cara a cara, podía mirarse en los ojos de Dios. Sin embargo, esta relación fue quebrada por el pecado. Ahora, esta relación necesita ser restaurada. Entonces Jesús estableció el reino de la gracia. Él murió por nuestros pecados. Él nos ofrece este privilegio de pertenecer a ese reino de gracia cuando tú y yo aceptamos esa gracia. Cuando aceptamos esa gracia, pasamos a ser parte del reino de Dios aquí. Pero todavía no está completo. Estará completo cuando ese reino de gloria que vendrá esté junto con el reino del que somos parte ahora. Solo cuando formamos parte de esta relación es que el reino está completo. Esos dos aspectos son importantes. No podemos descuidar el futuro y decir, yo soy feliz aquí, estoy salvo aquí, y el reino del futuro no existe. Si tú dices eso, el Edén no significa nada. Lo que perdimos en el Edén no es nada. La restauración del Edén, lo que perdimos en el Edén, tiene un lugar en dos eventos. El primero es el evento de la cruz. Y el segundo es el evento de la segunda venida de Jesús. Por eso es que nosotros como adventistas debemos proclamar a todo el mundo la salvación de Dios aquí y la segunda venida de Jesús. La primera es la realidad aquí y la segunda es el futuro que completará todo el proceso. La venida de Jesús suscita tres reacciones diferentes en el corazón del ser humano: rechazo violento, indiferencia o grande júbilo. ¿Cómo te sientes de saber que Jesús está viniendo? ¿Cómo es la reacción de tu corazón frente a la proximidad del reino de Dios? Si tu corazón está alegre por causa de la venida de Jesús, entonces quiere decir que estamos en el camino de la esperanza.
Yo quiero pedirte que puedas pensar un poco en eso. ¿Cuál es tu reacción al reino de Dios? Una otra palabra en relación a esto. En la oración que Jesús enseñó, dice allí, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros cada día debemos de pedirle al Señor, venga tu reino. En otras palabras, mora en mí, vive en mí, pero también con esa misma esperanza de decir que un día, mientras vivo en la gracia, estaré esperando aquel reino de gloria. Vive y pide y clama para que venga su reino. Amén. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Somos un pueblo llamado a proclamar la venida del reino de Dios, y esto en gloria y majestad, como dice la Biblia. Como Elías preparó la primera venida de Jesús, hoy somos escogidos para preparar un pueblo para su segunda venida. ¿Quieres ser parte de ese movimiento? ¿Quieres prepararte para la venida de Jesús? ¿Cuál será la mejor forma de prepararnos para el reino de los cielos? No es solo nosotros prepararnos, es preparar un pueblo, preparar otras personas. Así que esta semana, proponte en tu corazón fortalecer, y ya nosotros hemos hablado todos los finales de las lecciones, tomar una decisión, y la mayoría tiene que ver con renovar tu compromiso con Jesús en el estudio de la Biblia, la lección, y renovar tu compromiso en el servicio al Señor. Parece que esos dos asuntos siempre son el final de una decisión sabia. Otra vez, ¿estás dispuesto a poder preparar a alguien para el reino de Dios? Vamos a orar. Querido Padre, bendice, Señor, nuestra decisión que esta semana tomaremos en relación a llevar a alguna persona para el reino de Dios. Danos ese privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Amén.